Un saludo para todos, mi nombre es Luz Adriana Cifuentes, me desempeño como Clinical Sales Specialist para Illumina para la región de Latinoamérica. Hoy quiero revisar con ustedes las soluciones de secuenciación en oncología que Illumina provee y su accionabilidad clínica. En esta primera diapositiva quiero que veamos el amplio rango de aplicaciones clínicas a las que podemos acceder a través de la generación de datos con la tecnología de secuenciación de próxima generación. En el campo de la oncología, como vamos a detallar más adelante, tanto en la línea de determinación de riesgo o variantes heredables, así como en la investigación de variantes somáticas para la determinación de tratamientos, pronóstico y monitoreo de la enfermedad. En el campo de la investigación de las enfermedades genéticas, también llamadas enfermedades raras o baja frecuencia, donde la secuenciación de próxima generación permite acceder a una cantidad de datos suficiente para obtener un diagnóstico de altísima efectividad. En el campo de la tamizaje o diagnóstico prenatal, con las pruebas prenatales invasivas y no invasivas. En los estudios de genómica de poblaciones, muchos de ellos patrocinados por la industria farmacéutica, pero también por entidades gubernamentales para el desarrollo de nuevos fármacos, pero también para el desarrollo de vacunas y programas de prevención en salud propias para una población. Y en el estudio de la vigilancia genómica o en el campo de la vigilancia genómica, este campo que muy de la mano de la pandemia en los últimos 2-3 años ha tenido un crecimiento importante, pero no solamente en la caracterización de cepas de un microorganismo en específico, sino también en su genotipificación para la determinación de drogoresistencia, en los casos de HIV o multidrogoresistencia en tuberculosis, y también en estudios de microbioma asociados a la respuesta a determinados tratamientos o a la predisposición a ciertas patologías. Bien, en el campo de la oncología, todos estamos de acuerdo en que el cáncer es una enfermedad genómica. Si el cáncer es una enfermedad genómica, no estoy hablando de causa genética, sino que el cáncer en sí es una enfermedad cuyas variantes genéticas van a determinar el desarrollo de la enfermedad. Es así entendible que la implementación de tecnologías que permitan ofrecer cada vez más y más información genética a nivel de exoma, incluso hasta genomas completos, son cruciales para la investigación y el tratamiento y la definición de tratamiento del cáncer. Podemos entonces ver cómo las aplicaciones de esta información genética pueden aportar al desarrollo y a la investigación misma de la enfermedad desde su detección temprana o su prevención, en la determinación o valoración de una probabilidad de riesgo, pero también en la evaluación integral del paciente y sus familiares si existiera una causa genética, en el monitoreo o respuesta de la enfermedad a un tratamiento en específico, en la decisión misma de tratamiento, y me atrevería a decir un último punto que ya se está teniendo más en cuenta como el pronóstico mismo de la enfermedad y del paciente. Entonces, la secuenciación de próxima generación ha permitido que en el campo de la oncología de precisión o de la oncología podamos acercarnos cada vez más a esa promesa de la medicina de precisión. La medicina de precisión, un concepto definido como tal por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos como la individualización del paciente respecto a su información genética, su estilo de vida, su ambiente. Pero claramente el desarrollo de la tecnología de generación de datos genéticos ha aportado muchísimo a este concepto y al cumplimiento de su promesa, que es una medicina preventiva de pronóstico personalizada, y le llama la medicina las 5P, pero siempre olvido las 5Ps. Bien, entonces hablábamos que en el campo de la investigación del cáncer podemos abordarlo desde dos puntos de vista. En la determinación de variantes heredadas para la determinación de riesgo de la enfermedad, y en la determinación de variantes somáticas propias de un tumor o de un tejido ya valorado como con presencia de células patogénicas o células cancerígenas, para la determinación del pronóstico, de definición de tratamiento y monitoreo de respuesta de ese paciente. En la determinación de variantes de línea germinal,
Perdón, que me pasé la diapositiva. En la determinación de variantes de línea germinal, pues vamos a acceder a la información a partir de muestras de sangre, de plasma, que son muestras que contienen información genética uniforme. Pero en la determinación de variantes de línea somática nos vamos a enfrentar a nuevos desafíos propias de la muestra, en su heterogeneidad, en el tipo de muestra, en la toma de muestra, en la elección de la muestra, que también obligan a contar con tecnologías de mayor generación de datos para apostarle a una mayor sensibilidad en los resultados obtenidos. Este es el portafolio, bueno, este no es el portafolio completo, pero estas son algunas de las pruebas de mayor posicionamiento en oncología que provee Illumina, y simplemente aquí quiero mostrarles cómo, dependiendo de la solución y dependiendo del enfoque que quiera darse a la investigación, también es recomendado implementar algunas de las plataformas de las que disponemos actualmente en el mercado. Y esa decisión de qué equipo, de qué instrumento es el más acertado para la solución que yo busco implementar en mi laboratorio va a depender básicamente de dos condiciones. La primera es el volumen o la cantidad de muestras periódicas que se estén dando en el requerimiento o en la necesidad del laboratorio, y la segunda es el requerimiento de datos para la solución misma. No es lo mismo la cantidad de datos que se requieren para la determinación de variantes heredadas en línea germinal que la cantidad de datos que se requieren para apostarle una altísima sensibilidad en la determinación o en la búsqueda de variantes somáticos en un tejido en específico, y aún más en los casos de implementación de biopsia líquida. Illumina entonces cuenta pues con un portafolio amplio de equipos. Incluso algunos de ustedes habrán escuchado que hace poco más de un mes se lanzó al mercado un equipo de mayor capacidad que el NovaSeq 6000, con el que le queremos apostar a la mayor cantidad de generación de datos en menor tiempo y en menor costo. Bien. Volviendo entonces al enfoque para la investigación en línea germinal, Illumina cuenta con toda la solución de principio a fin para poder obtener o para poder hacer la investigación de estas variantes genéticas. Tenemos entonces los kits recomendados para el análisis de las regiones exónicas de un gran número de genes que son los principales conocidos para la investigación de cánceres con causa genética, la implementación en las plataformas mismas de secuenciación y también las soluciones para almacenamiento de datos, análisis de datos a nivel primario, secundario y terciario, hasta la obtención de un reporte de resultados útil para el médico. Lo que queremos llegar es a una respuesta accionable, a una respuesta útil para el médico tratante sobre su escritorio. Entonces, estas soluciones de análisis que Illumina recientemente ha incorporado dentro de su flujo de trabajo nos permite precisamente llegar hasta ese reporte haciendo uso de la plataforma Illumina Connecting Insight, antiguamente hace poco conocida como Imagine, que es una plataforma que nos permite hacer el análisis de esas variantes determinadas y su anotación para su clasificación, no solo de acuerdo pues a las recomendaciones del Colegio Americano de Genética Médica como variantes benignas, patogénicas, probablemente patogénicas, sino también su asociación a su funcionalidad dentro pues, de las proteínas que se desarrollarían a partir de estas variaciones genéticas y su posible asociación a síndromes y a diferentes patologías. Bien. Hablábamos entonces que en el campo de la línea germinal, pues lo que buscamos son aquellas variantes que son heredadas, y principalmente este campo de investigación se ha enfocado a aquellas variantes en aquellos genes que son de alta penetrancia. Es decir, que una vez determinada una variante patogénica en alguno de estos genes, existe una probabilidad alta de riesgo de desarrollarse cáncer en algún momento de la vida. Es el caso pues de la investigación de los genes BRCA1 y BRCA2, donde sabemos pues que el riesgo normal de un cáncer con causa genética heredada es alrededor del 10-12%, pero que si la mutación está presente en estos genes, en BRCA1, BRCA2, pues esa probabilidad de riesgo va a aumentar por encima del 50%. Por lo tanto, es una información altamente útil en el campo de la medicina preventiva,
cuando se pueden tomar decisiones no solo para el paciente, sino también para su familia. Pero en los últimos años, pues nos hemos dado cuenta que si bien hay algunos genes que se presentan con estas variantes que son de información, muy informativas o de información muy relevante, también encontramos con variantes de baja frecuencia en otros genes que al sumarse con variantes de genes de alta penetrancia o al sumarse a ciertas condiciones específicas del paciente pueden aumentar esa probabilidad de riesgo. Entonces decimos que tenemos como los genes de alta penetrancia como los grandes villanos de la historia, aquellos que si una variante patogénica está presente, sí o sí con cierta probabilidad se va a desarrollar la enfermedad, pero también tenemos los genes que también están siendo importantes de investigar, que les vamos a llamar como las pandillas, que son aquellos de baja frecuencia o baja penetrancia, que dada su presencia, pero sumada a otras condiciones, pueden ayudar a determinar una probabilidad de riesgo en ese paciente importante o no. Entonces empezamos a hablar de un nuevo concepto, a desarrollar un nuevo concepto, que es el Polygenic Risk Score o el riesgo poligénico. Y el riesgo poligénico pues no es más que un sistema matemático que califica y estratifica el riesgo relacionado a una enfermedad compleja. Y este es un concepto que se viene desarrollando principalmente en cáncer, pero no solo en cáncer, es aplicable también a otras patologías con causa genética. Y lo que busca es determinar esas variaciones genéticas, pero también sumadas a otras condiciones del paciente, lo que llamamos la metadata, y entre ellas también también al efecto de la genética de ancestría sobre estas variantes para poder determinar esa probabilidad de riesgo. Y hablamos que el efecto genético de la ancestría, y aquí vuelve a tomar importancia los estudios genéticos poblacionales, son de altísimo interés para la implementación o la aplicabilidad de este concepto, porque algunas variantes que pueden ser consideradas de riesgo relativo en alguna población, en otras poblaciones, dadas las condiciones de vida de esa población, el riesgo puede aumentar o puede disminuir. Entonces, allí toma importancia cada vez más que empiecen a darse en nuestros países de alguna manera estas iniciativas de estudios genéticos poblacionales para que aporten datos que también puedan ser útiles luego en la interpretación clínica. Bien, aquí solo unos ejemplos de los genes que han sido seleccionados por las guías internacionales para que deben ser evaluados tanto en alta y en baja frecuencia para diferentes tipos de cánceres de los que se ha demostrado con posible causa genética. Y aquí Illumina entonces cuenta con la solución TrueSight Hereditary Cancer, que es el panel pues más completo disponible, cuenta con la implementación de sondas que permiten investigar las regiones exónicas de 113 genes que están asociados al riesgo de desarrollar cáncer en algún momento de la vida. La propuesta entonces para los laboratorios es la implementación de este tipo de paneles más completos, de manera que podamos estandarizar todas las solicitudes sin tener que clasificar la solución o el flujo de trabajo para un cáncer determinado, de una anatomía determinada, sino que todas las muestras son procesadas bajo el mismo flujo de trabajo y en el momento del análisis vamos a generar lo que llamamos paneles virtuales o filtros para determinar los resultados solamente con relación a aquellos genes que me interesan con el cáncer que estoy investigando o con la solicitud del médico tratante. El concepto entonces del Polygenic Risk Score son estudios de secuenciación que abarcan, como les decía, no solo investigación del cáncer, pero tiene ya grandes avances en investigación de cáncer de seno y ovario principalmente, pero también en otro tipo de enfermedades como la diabetes, el Alzheimer, enfermedades coronarias, enfermedades neurodegenerativas. Incluso hay estudios que hablan de la determinación del riesgo poligénico asociado al Alzheimer, que puede prever una altísima probabilidad de desarrollar la enfermedad incluso 10 años antes que se presenten los primeros síntomas. Pero también les comentaba que es importante el aporte de todos los estudios de genética de poblaciones para ese factor
de la genética de ancestría, que pues también va a sumar o a restar en este cálculo matemático del riesgo. Y pues lo que buscamos es que es que se considere estos estudios poblacionales para que le den fortaleza y le den veracidad a este porcentaje que podamos ofrecer y a las pautas que se puedan desarrollar a partir del resultado. Decimos entonces que el concepto de Polygenetic Risk Score puede tener pues aplicaciones en muchos campos de la clínica, en los biobancos, en los laboratorios de investigación, porque mejora la comprensión de la regulación genética de las enfermedades, en el campo mismo de la clínica y en la medicina translacional, porque permite la correlación del riesgo poligénico con tratamientos y respuestas a tratamientos y permite la toma de decisiones en pacientes en fin de su prevención o su control de la enfermedad. En la industria de farmacéutica, porque ha permitido este conocimiento, esta información, el desarrollo de nuevos fármacos, estratificación de los pacientes de acuerdo a su posible riesgo y a su posible respuesta. En la medicina preventiva, pues que es como la aplicación más clara para el desarrollo de programas de prevención, si se determina que una variante es de mayor frecuencia en una población y que además esa variante pues tiene alto impacto dadas otras condiciones del paciente, y en el paciente mismo pues a su información de riesgo en general. Bien. Ahora vamos a pasar al abordaje de la investigación del cáncer en línea somática. Cuando hablamos de línea somática, pues hablamos de un cáncer, de una enfermedad previamente diagnosticada como cáncer, donde el enfoque que quiere darse desde la secuenciación de próxima generación es que se le dé un tratamiento al paciente por su caracterización genética más que por la patología asociada a una anatomía en específico. Hoy, pues, nuestros algoritmos en gran parte de nuestros países está dada la decisión de la toma de decisiones, la decisión de tratamientos, dependiendo de la anatomía, es decir, dependiendo de dónde está ubicado el cáncer. Pero el enfoque ahora es que en lugar de ordenar pruebas individuales basadas en un tipo de cáncer, este es cáncer de tórax, entonces vamos a definir cierto grupo de pruebas, esto es leucemia, vamos a definir otro tipo de pruebas. Lo que queremos es evaluar cada paciente de manera individual y caracterizarlo genéticamente de la manera más completa posible para poder definir desde el comienzo, de una forma más acertada, todo el manejo que se le pueda dar al paciente. ¿Por qué? Pues cada vez la FDA aprueba más y más medicamentos para el tratamiento del cáncer, pero también estos medicamentos o estos fármacos tienen respuestas relativas en ciertos pacientes, y estas respuestas relativas se han podido evaluar mediante pruebas genéticas. Por lo tanto, también se hace necesario el perfilamiento del paciente para definir si es candidato o no de un determinado tratamiento. Entonces, aquí vamos a abordar un nuevo concepto que son los perfiles genómicos en cáncer, o también conocidos como CGP o Comprehensive Genomic Profiles. ¿Qué es? Es el perfilamiento de un tumor. Es un enfoque desde la secuenciación de próxima generación que con un solo ensayo busca evaluar cientos de genes para determinar biomarcadores de altísima relevancia según lo establecido para definir ensayos clínicos, y pues que a partir de esta información se dé la guía de definición de terapias o de tratamiento del paciente. Es decir, no vamos a definir el tratamiento del paciente solamente basados en que si es un cáncer de colon, un cáncer gástrico, un cáncer de pulmón, sino que lo vamos a definir de acuerdo a su caracterización genética misma. ¿Por qué? ¿Por qué es importante implementar entonces este perfil genético tumoral en la clínica, incluso apostándole como a prueba de primera línea una vez diagnosticado un cáncer? Porque y una vez diagnosticado, incluso como parte del diagnóstico mismo del cáncer. Es la manera de diagnóstico más certera, rápida y costo efectiva. Y cuando hablamos costo efectiva es a veces un poco difícil de aceptar, porque todos sabemos que nos estamos enfrentando a pruebas que superan los $1,000, $2,000 y hasta $3,000, pero esto sumado o esto en comparación con el tiempo que el paciente puede estar perdiendo mientras se definen múltiples pruebas para poder caracterizar su enfermedad, mientras se
le da un tratamiento que de pronto en la segunda o tercera dosis se demuestra algún efecto adverso o lo que es peor, no se demuestra ninguna respuesta positiva y que debió haberse tomado otra decisión, entonces en realidad se ve que la costo-efectividad es altísima si comparamos todos los demás costos que se generan sobre un diagnóstico que no es completo y no es acertado. Además, es un gran apoyo a la definición de terapias. Hoy en día, cada vez más, la FDA apoya y aprueba los companion diagnósticos o diagnósticos complementarios que son necesarios para la definición de tratamientos, porque sabemos que existen blancos moleculares de baja frecuencia, entonces ya sabemos que muchas veces no es suficiente solamente con determinar si hay mutación en BRCA1, en BRCA2, en KRAS o en ALK, sino que tenemos un montón de genes de baja frecuencia que también pueden aportar a la caracterización de ese tumor, porque además tenemos biomarcadores complejos accionables, es decir, que nos permiten la toma de diferentes decisiones, pero que son de difícil investigación, que nos vamos a poder acceder a ellos tan fácilmente con un análisis de PCR o con una inmunohistoquímica, y estoy hablando de biomarcadores tales como incluso la evaluación de la inestabilidad genómica misma, porque el desarrollo de nuevos tratamientos y de medicamentos aprobados por FDA, como les decía al principio, cada vez requieren mayor perfilamiento molecular para su adecuada elección y porque también es un apoyo para el pronóstico del paciente. Bien, ¿a qué nos estamos enfrentando hoy en día? Es a lo que les hablo a partir de una biopsia. Si no tengo acceso a NGS o dependiendo del algoritmo de pruebas que se tenga elegido, en cada institución o en cada país, pues voy a tener que acceder a esa muestra para poder solicitar un variado número de pruebas que me ayuden a complementar ese diagnóstico, a caracterizar ese paciente para tomar la decisión de su tratamiento. Y en ese varios números de pruebas, pues pueden pasar muchas cosas. Pasa tiempo, se agota la muestra. Para acceder a una nueva muestra tengo que esperar 2 o 3 meses si estoy hablando de una biopsia física y además estoy perdiendo tiempo con el paciente o puedo iniciar un tratamiento que pueda no ser el adecuado y después cuando se termine de complementar su diagnóstico o su caracterización tengamos que hacer tomas de decisiones que hayan significado no solo un gasto al sistema de salud, sino también un gasto a la salud misma del paciente. ¿Qué se propone entonces? Lo que proponemos es que con una sola muestra podamos acceder a estos perfilamientos genéticos completos del tumor y pues las ventajas son muchas, menor cantidad de muestra, menor tiempo porque es con una sola muestra, costo efectivo porque es una sola prueba, posibilidad de ampliar estudios de biomarcadores porque no estoy analizando solo los 5 o 6 que tenga previstos, sino que puedo ver muchos más, mayor sensibilidad porque puedo ver biomarcadores que puedo ver variantes que por otras tecnologías no pudiera estar analizando. Así entonces Illumina cuenta con una solución de implementación local para el perfilamiento de tumores, que es nuestro CGP o nuestro pan-cáncer. El nombre comercial es TrueSci Oncology 500 y es una solución, un kit que permite la determinación de variantes genéticas en más de 500 genes, 523 genes, que permite evaluar no solo material DNA, sino también variantes asociadas a RNA y pues como tiene un altísimo requerimiento de datos, está estandarizado para implementar en nuestros equipos de mayor capacidad. Les decía entonces que esta es una solución que me permite no solo analizar, obtener las variantes más comunes, como son los SNPs, variación de número de copias, inserciones de lesiones, sino también variantes más complejas como es la inestabilidad microsatelital, la tasa mutacional, que es la cantidad de mutaciones presentes en un determinado número de genes, en una cantidad de ADN por megabase, es un análisis de número de mutaciones por megabase, y entre mayor sea el muestreo, entre más genes analice, más
exacta es esta medición, pero también variantes de tipo RNA como fusiones tanto nuevas como conocidas y splicing. Y recientemente también la implementación de biomarcadores de inestabilidad genómica como HRD, que ya muchos conocemos su importancia para la determinación de definición de tratamientos de algunos fármacos que estén aprobados de fármacos que más adelante les menciono, que están ya aprobados en muchos de nuestros países para tratamiento de cáncer de seno, ovario, próstata y pues también con miras a aprobarse en otros tipos de cáncer. Les decía entonces que el FDA ya recientemente, en los últimos 5 años, ha aprobado o ha recomendado más de 5 pruebas NGS para la definición de tratamientos, para el perfilamiento de tumores, para definición de tratamientos de fármacos también aprobados por FDA. Y también nos enfrentamos también a la inmunoterapia o aprobación de terapias agnósticas, que son tratamientos que de nuevo no se basan en un cáncer dependiendo de su anatomía, sino que son terapias estrictamente que requieren de este perfilamiento genético y que requieren la investigación de biomarcadores que no son fáciles de acceder por otras tecnologías, como estábamos hablando de inestabilidad microsatelital, fusiones en NTRK 1, 2 y 3, alta carga mutacional, fusiones en red y BRAF. También aquí para mencionarles de nuevo la definición de inestabilidad genómica con tumores HRD positivo, que son aquellos tumores que cuentan con la vía de recombinación homóloga dañada, defectuosa, y una vez tengamos la vía de recombinación homóloga defectuosa, al parecer la respuesta a ciertos tratamientos es positiva, así que es importante clasificar tumores HRD positivos y tumores HRD negativos para poder definir esos pacientes con estos medicamentos. Y aquí, aquí simplemente para mencionar algo, ahorita lo menciono, pero para mencionar algunos de estos tratamientos que ya están aprobados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para la determinación de si un tumor es HRD positivo o no? Es evaluar ciertos marcadores que hablen de esa inestabilidad genómica, como la longitud telomérica. Bueno, son todos aquellos que consideramos dentro del concepto de genomic scar o huella daño genómico que se da una vez. También se ha dado, también se ha presentado mutaciones en un grupo de genes asociados a la vía de recombinación homóloga. Illumina entonces, en desarrollo con Merck, ha complementado su solución de Trusada Oncology 500 con la evaluación de estos marcadores también para determinar tumores positivos o negativos HRD en conjunto con la compañía Merck y poder ayudar, y HRD pues hoy en día ya es también un ensayo NGS aprobado como un companion diagnóstico o como un diagnóstico complementario para la definición de implementación del Lynparza y otros medicamentos que afectan, que van enfocados a la vía de recombinación homóloga y que están pues ya implementados en muchas de nuestras regiones. Y finalmente, pues hablar de la promesa de la biopsia líquida. Yo creo que llevamos hablando más de alrededor de 8 años de biopsia líquida, y una de las limitantes de por qué aún no es considerada una prueba de rutina en muchos de nuestros países es por la altísima sensibilidad que se requiere para poder obtener un resultado de confianza. Sabemos que entonces lo que busca la biopsia líquida es evaluar ese ADN tumoral que se libera al torrente sanguíneo, pero ese ADN tumoral va a estar presente entre el 1 y el 3% del ADN total que podemos encontrar en sangre periférica. Por eso vamos a requerir de una cantidad de datos importantes para llegar a una sensibilidad suficiente de poder encontrar esos biomarcadores si están presentes o no en una muestra de sangre. ¿Qué es lo que busca entonces la biopsia líquida? Pues es un método menos invasivo o no invasivo, menos costoso comparado con una biopsia física, permite repetir las pruebas por acceso fácil mensualmente o cada vez que se requiera, permite la supervisión o el monitoreo de la enfermedad de manera más frecuente, más acertada,
Permite una imagen completa de la heterogeneidad del tumor, y aquí nuestra solución de biopsia líquida de Illumina, a diferencia de algunas, porque biopsia líquida pues podemos acceder a ella a partir de un solo biomarcador en un solo gen o en múltiples genes, pero lo que le queremos apostar con nuestra solución de biopsia líquida es precisamente a esa caracterización genética completa del cáncer, pero a partir de una muestra de sangre. Entonces lo que queremos evaluar es de nuevo más de 500 genes, las variantes genéticas presentes en más de 500 genes a partir de una sola muestra. Entonces detección más temprana de, bueno, los aportes de la biopsia líquida hasta el momento están muy dados en el monitoreo de la enfermedad, pero también el gran salto en los próximos años que se quiere dar con la biopsia líquida es hacia la detección temprana de la enfermedad, y allí pues la sensibilidad y la cantidad de biomarcadores evaluados por muestra pues es de gran importancia. Entonces, Illumina cuenta con su solución TrueSci Oncology 500 Cells Free, precisamente para hacer una caracterización genética completa, un Comprehensive Genomic Profiling, pero a partir de una muestra de sangre. Y ya para finalizar, quería comentarles de estas iniciativas ya de nuestra región. El Grupo Fleury, el Laboratorio Fleury en Brasil, ya tiene implementada de rutina con nuestro kit la prueba de biopsia líquida. Entonces, como les decía, llevamos hablando de biopsia líquida más de 2 años, más de 8 años, pero parece que es una promesa que ya es posible. Bien, quiero agradecer a todos ustedes por su espacio, por su atención. En Illumina estamos redefiniendo el impacto del cáncer. Muchísimas gracias y un feliz día para todos.